En el desenlace final del conflicto cósmico, en el tiempo del fin, habrá un grupo de seres humanos que, aunque caídos y soportando la crisis final, vindicarán el honor y el nombre de Dios, dejando sin argumento y sin excusa a Satanás y a los demonios. Y no lo harán por fuerza propia, sino porque ellos procuraron humillarse, someterse y ser transformados por el poder del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Y ese grupo de fieles se le conoce como los 144,000. Hola queridos amigos, esto es La Biblia Dice, así que sean bienvenidos al estudio de hoy. En los programas anteriores hemos estado tratando de estudiar y conocer a esos personajes que jugarán un papel importante en los eventos finales de la historia de este mundo. Y hoy vamos a conocer acerca de un grupo que tiene una relación muy poderosa, muy íntima y muy importante con Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios. Mira, ese grupo es la muestra visible, viviente del cumplimiento de las promesas de Dios en el conflicto entre el bien y el mal. Y espero en Dios que tú y yo lleguemos a ser parte de ese grupo. Y ese grupo se le conoce como los 144,000. Vamos a la Biblia para que veamos este versículo donde se menciona este grupo junto con Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:1. Vamos a leer allí. Apocalipsis 14:1 dice, la Biblia dice: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre ¿dónde? En el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así que este grupo está presente en el monte de Sión con Cristo Jesús. Después de un capítulo que se menciona un desorden, que se menciona un caos en este mundo, el cual está profetizado, pero luego se menciona o se muestra a este grupo con el Cordero de Dios, ¿ves? En orden, en paz, en el monte de Sión. Y hoy vamos a conocer acerca de ese grupo. Por eso que la primera pregunta tiene que ver con ellos. Y dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos? Los 144,000. Bueno, para que nosotros podamos comprender y conocer características de este grupo, vamos a otra parte de Apocalipsis, a otro capítulo que es clave para esto, que es Apocalipsis 7. Entonces vamos a leer desde el primer versículo en adelante. Vamos a Apocalipsis 7. Mira lo que dice. Apocalipsis 7, 1 al 4, la Biblia dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y tienes que poner atención a cada detalle de estos versículos. Dice que estaba en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, estos ángeles, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Ten presente esto porque lo vamos a mencionar más adelante. Repito, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, ¿cuánto? 144,000. Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos versículos son importantes y menciona muchos detalles. Por ejemplo, podemos decir,
¿En qué periodo de la historia, están presentes este grupo de fieles? ¿Sabes tú que ellos existirán en el periodo más oscuro de la historia de la humanidad? Así como estás escuchando. En el periodo más oscuro de la historia humana, este grupo de fieles, aunque seres humanos caídos, serán fieles a Dios y vindicarán el nombre de Dios en este conflicto cósmico en el cual tú y yo estamos involucrados. Aunque tú creas o no creas, tú estás involucrado en ese conflicto. Vamos a ver ese versículo de ahí mismo de Apocalipsis 7, que leímos, y dice, versículo 2, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mira lo que dice el siguiente versículo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. ¿De dónde dice que aparece el ángel? De donde sale el sol. Ahí lo dice claramente. De donde sale el sol. Quiere decir que el sol no ha salido. Ese ángel que aparece con el sello de Dios sale y se levanta de donde sale el sol. El sol no ha salido. Ahora vamos ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 17, y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios. Y Apocalipsis 19, aquí está hablando, el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando con su gloria destruya a los impíos, a los enemigos de Dios. Y entonces dice allí que llaman a las aves, dice a la cena, de forma simbólica, ¿no? La muerte de los impíos, la destrucción del pecado en este mundo. Y te das cuenta cómo menciona o cómo relaciona la venida de Cristo Jesús con la mañana gloriosa. Dice que el ángel estaba de pie, ¿dónde? En el sol. Ya el sol ha salido, por lo tanto, Apocalipsis 7 te está hablando de un periodo oscuro. ¿Sabes tú que las horas o el periodo más oscuro de la noche es previo, son las horas previas al amanecer? Y Apocalipsis nos muestra, y la Biblia también representa la segunda venida de Cristo con la mañana gloriosa, ese amanecer de la esperanza gloriosa de la aparición de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí te muestra claramente que este grupo existirá ¿dónde? En el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, donde se levantará la abominación desoladora, la marca de la bestia y todos estos eventos que aparecen en Apocalipsis que están profetizados para ese tiempo, para ese periodo. La pregunta es entonces también, ¿estos que están sellados son israelitas, son judíos, literal? Bueno, si te recuerdas los versículos que leímos, te dice, primero de los 4 ángulos de la tierra. Hay ángeles en los 4 ángulos. ¿Qué significan los 4 ángulos? Que representa la tierra completa, el mundo. Que detuvieran los vientos. ¿Y qué significa viento? Viento significa destrucción. ¿Ves? Por lo tanto, se está deteniendo los vientos, la destrucción final, para sellar a los fieles. Pero muchos creen que son judíos literal o israelitas. Pero nosotros tenemos aquí algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que en Apocalipsis 7 te está hablando de forma simbólica. No son israelitas literales, judíos. Primero porque las tribus de Israel ya no existen. ¿Me explico? Y segundo, tenemos un lenguaje simbólico. Por ejemplo, vientos, eso es simbólico. Ángel deteniendo los vientos no es literal, es simbólico. Lo que sí sabemos es que hay ángeles que detienen la destrucción, los eventos políticos de este mundo, ¿sí? Pero esos vientos representan, ¿qué? Destrucción. Por lo tanto, está hablando simbólicamente. No es un sello. Otra cosa también es que no es un sello literal en la frente, visible. Es simbólicamente. Es algo que solamente lo puede ver ¿quién? Dios, los ángeles. Por lo tanto, cuando se dice que son sellados de las tribus de Israel, está hablando del pueblo o del Israel espiritual. ¿Ves?
Y esto lo explicó también, lo mencionó Pablo. Vamos a leerlo para que veamos que no son israelitas todos los que son descendientes de Abraham. Así dice. No todos los que son descendientes de Abraham son israelitas. ¿Ves? Y que aquella persona que acepta a Cristo y es revestido de Cristo llega a ser parte de Israel, llega a ser judío espiritual, descendiente de Abraham. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Vamos a leer en Romanos 9, los versículos 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Ves? No todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No, lo que está diciendo es que no por el hecho de haber nacido de algún judío o de israelita quiere decir que es hijo de Dios. No. Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, descendiente de la serpiente. Y también los llamó generación de víboras. Y sigue diciendo: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ves? De acuerdo a la promesa. Descendiente de Israel o de Abraham. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y está hablando tanto judíos como gentiles. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Ves? Entonces, para tú ser parte del pueblo de Israel, ¿qué tienes que hacer? Primero, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ser bautizado en el nombre de Cristo, ¿ves? Y cuando dice revestido de Cristo, es recibir su justicia. Ahora llegas a ser parte de Israel, descendiente de Abraham. Y debes practicar y procurar la fe esa que procuró Abraham, que es la fe de Jesús, confiar en sus promesas. Así que estamos viendo que aquí se está hablando es de ese pueblo de Israel, hablando simbólicamente, que representa que a todo el pueblo de Dios esparcido en el mundo, porque te está hablando de los 4 ángulos de la tierra, no te está diciendo de un país en particular, o de alguna nación en particular, o de alguna parte, un lugar específico de este mundo. Te está diciendo todo el mundo, los 4 ángulos de la tierra. El pueblo de Dios en el mundo. De ahí va a salir los sellados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 144,000? ¿Por qué no otro número? ¿Por qué específicamente 144,000? Bueno, los 144,000 es resultado de un proceso matemático. ¿Te recuerdas que dice que son sellados 12,000 de la tribu tal, 12,000 de la tribu tal? Por lo tanto son 12 tribus, por lo tanto es un resultado de que 12,000 por 12, 144,000. Y 12,000, ¿por qué específicamente 12,000 y no otro número? Bueno, porque el número 12,000 es el resultado de ¿qué? De 12 por 1000. 12,000. 12 por 1000. ¿Y qué significa 12? 12, además de representar gobierno y autoridad, también significa elegido, elección. Por eso dice que 12,000 de la tribu tal, 12,000 de la tribu tal, porque son elegidos. ¿Ves? Son elegidos de un pueblo. Hay un remanente en el cual se elige. Entonces, y 1000, ¿por qué 1000? Porque 1000 de miles se contaba en los campamentos y el ejército del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos a ver aquí mismo en Apocalipsis que este conteo Dios lo hace es porque en el tiempo del fin, ¿se recuerda? El periodo más oscuro de la humanidad. Bueno, el mundo y las tinieblas también tendrá su ejército.
que se irá en contra del pueblo de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis. Y habla de millones. Mira lo que dice. Vamos a leer allí. Mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era ¿cuánto? 200 millones. Yo oí el número, o su número. Entonces aquí estamos viendo, imagínate, 200 millones. Es el ejército del poder de las tinieblas y del mundo en ese tiempo, en ese periodo. Y solamente Dios estará con ¿cuánto? 144,000. Este estudio no es para decir si es simbólico o es literal. Lo que sí vemos en la Biblia, con el ejemplo y la experiencia de Gedeón, es que ante el ejército enemigo, Gedeón, por mandato de Dios, se enfrentó ¿con cuánto? Con 300. Mucho menos que el ejército enemigo. Y vencieron. ¿Por qué vencieron? Porque fue por el poder de Jehová. Así como dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice. Por lo tanto, Dios está haciendo su conteo, el conteo de su ejército. ¿Por qué? Porque el mundo y las tinieblas tendrá también ese ejército maligno. Ahora, en el libro de Números, capítulo 2, tú puedes leer allí que se hace un conteo del campamento y del ejército de Jehová o de Israel. Y se cuenta de miles. Pero por cuestión de tiempo, voy a leer el último versículo. Tú puedes leer en tu casa allí tranquilamente todo el capítulo y verás cómo era contado los campamentos, el ejército de las tribus de Israel por miles. Vamos a leerlo. Vamos a leer Número 2. El versículo 32. Y el capítulo tiene como título Campamentos y jefe de las tribus. ¿Ves? Campamentos. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamento. Mire lo que sigue diciendo. Por sus ejércitos. 603,550. ¿Ves? Se habla de miles. Por lo tanto, por eso se dice 144,000. Porque son los elegidos del pueblo de Dios. Y estamos hablando de un ejército, que son los que estarán con el Cordero. Porque ese ejército que leímos en Apocalipsis 9, del poder de las tinieblas y del mundo, se irá en contra del pueblo de Dios y contra Cristo. Cuando se van en contra del pueblo de Dios, se están yendo en contra de Cristo, porque el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 17, podemos ver en Apocalipsis 17 que ¿quiénes son los que están con el Cordero? Vamos allá. Capítulo 17, versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, los poderes de este mundo, pero dice que el Cordero los vencerá. ¿Y quiénes son los que están con el Cordero? Con el Cordero son los llamados, son elegidos, han sido elegidos y son fieles. Ese es el grupo del remanente final de Dios. ¿Ves? Espero en Cristo, espero en Dios que tú seas parte, llegues a ser parte de ese grupo que vindicará el nombre y el honor de Dios ante el universo. Vamos con la siguiente parte del estudio, el cual dice, vamos a ver la relación de los 144,000 con Cristo, que es el Cordero. ¿Te recuerdas que dice en Apocalipsis 14 que estaba en el monte de Sión los 144,000 con el Cordero? La palabra allí en Cordero, en griego, es arnión. Y esa palabra significa un cordero joven, o sea, un corderito, una ovejita. Un cordero joven. Y figurativamente dice que significa
una persona con pensamientos e intenciones nobles y puras, como las de una virgen. ¿Ves? Y qué interesante que estos 144,000 dicen que son vírgenes, pero no está hablando vírgenes literalmente, está hablando simbólicamente, porque el contexto te dice que están con el Cordero, no es un Cordero literal. El Cordero representa a Cristo. Por lo tanto, ellos son vírgenes, pero de forma espiritual, de forma simbólica. Vamos a ver qué significa eso. Mira lo que dice el versículo. Mira cómo dice el versículo de Apocalipsis 14. Versículo 4, la Biblia dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son vírgenes. Y dice que no se contaminaron con mujeres. Bueno, ahí mismo en Apocalipsis, nosotros podemos ver que hay unas mujeres promiscuas, se le llama ramera, y las hijas de las rameras, que son rameras como ella, como la madre. Y está hablando no de forma literal, sino que representa instituciones religiosas. ¿Me explico? Por lo tanto, cuando se dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, está haciendo referencia de que ellos no participan en absoluto de ninguna de las doctrinas de la ramera de Babilonia. ¿Me explico? Entonces, ellos se fundamentan, ellos están claros en la verdad de Dios, en la verdad de la Biblia. Por lo tanto, dice que no se contaminaron con falsas doctrinas, no participan de lo que promueve, del vino de Babilonia, de lo que promueve la ramera. Y de esas doctrinas que participan, ¿quiénes? También sus hijas. Pero no solo representa que no participan de las doctrinas de Babilonia, en absoluto. Porque eso representa algo más. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale tener las doctrinas claras, pero participar o seguir participando, practicando pecado? Por lo tanto, ser virgen representa también ser fiel a Dios. Dejar de practicar el pecado, no deleitarse en el pecado. ¿Me explico? Interesante que Cristo fue virgen hasta su muerte, toda su vida. ¿Y qué se dice de Cristo? Que Él no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el engaño es el arma predilecta de Satanás, padre de mentira. Y qué interesante que también eso se dice de los 144,000. Que en su boca no fue hallada la mentira. ¿Como quién? Como le sucedió a Cristo. O como hizo Cristo. Ahora, ¿sabes tú que no solamente son los reyes de la tierra quienes fornican con la ramera? Hay personas dentro del pueblo de Dios que fornican con la ramera. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 2, cuando se habla de la experiencia de la iglesia de Tiatira. Vamos a ver, mira lo que dice. Apocalipsis 2, versículos 20 y 23 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, la cual representa la ramera de Apocalipsis, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar. Y ten presente eso. A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Entonces dice que esta mujer seduce ¿a quiénes? A los siervos, a los que están en la iglesia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces te estás dando cuenta que estas prácticas es cometer pecado, que es quebrantar la ley de Dios. Por ejemplo, fornicar tiene relación con el 7º mandamiento, que dice no cometerás adulterio. Tiene que ver con relación sexual. Comer cosas sacrificadas a los ídolos tiene que ver con el 1er mandamiento, y el 2: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Entonces, ¿estás dando cuenta? En relación con estas hijas o con las mujeres de Apocalipsis, es más que no participar de sus doctrinas, también involucra ¿qué?
mantenerse fiel, no practicar el pecado, no quebrantar la ley de Dios. Entonces, si por el Espíritu Santo, cuando se recibe el Espíritu Santo y en la obra de Él, en uno, nos hacemos o nos transforma en hijos de Dios y guardamos la ley, entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de la ramera o hijos de Babilonia? Cuando participamos de su espíritu, ¿ves? Del espíritu de Babilonia. Entonces, la descendencia de la mujer, del pueblo de Dios, la mujer pura, la descendencia de la mujer, dice allí que ¿quiénes? ¿Qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiere decir que convertirse en hijo de la ramera, ¿qué es lo que hace? Quebrantar la ley y siguen la fe de la bestia. No la fe de Cristo, no la fe de Jesús, sino la fe de la bestia. Entonces, ser virgen y no contaminarse con mujeres significa no participar de las doctrinas de Babilonia, ni de la ramera ni de la bestia, pero también mantenerse fiel a Cristo Jesús como la novia a su novio. Esto lo dijo Pablo. Vamos a leerlo para que entendamos más acerca de este principio de virgen. Vamos a leerlo. Mira lo que dijo Pablo. En 2 Corintios 11, los versículos 2 y 3, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, significa comprometido, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo dice? Como una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Y recuerda que los 144,000 son virgen y están ¿con quién? Con el Cordero. Seguimos leyendo, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? ¿Qué dice? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Te das dando cuenta? Ser virgen involucra más que no participar de las doctrinas de Babilonia, sino mantenerse fiel a Cristo, como una virgen espera por su esposo. Alabado sea el nombre de Dios. Que es posible que personas, seres humanos caídos, podamos llegar a tener esta experiencia si confiamos en las promesas y en el poder de Dios. Ahora, mira lo que dijo María, la madre de Jesús. Ella fue virgen, Dios la utilizó, concibió siendo virgen, pero qué interesante, mira lo que dijo ella, y esto también nos va a enseñar algo más de este principio, de esta verdad. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. En Lucas 1, los versículos 35, 37 y 38 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Los 144,000 confían en las promesas de Dios. Ellos entienden que no hay nada imposible para Dios. Seguimos leyendo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y qué interesante que los 144,000 en Apocalipsis 7 se le dice: hasta que hayamos sellado a los siervos, se le llama siervo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que, hermano querido y amigo, ser virgen es la obra de Dios en ti. Cuando tú confías en las palabras, en las promesas de Dios, Dios puede cumplir esas promesas en ti, en hacerte una persona fiel, una persona virgen espiritual, que entiende las doctrinas y la verdad de la palabra de Dios, pero que también te mantiene fiel y obediente a Cristo para honra y gloria de su Padre. Tú puedes llegar a ser parte de ese grupo para honra y gloria de Dios. Y te voy a decir algo, esa responsabilidad de la experiencia de los 144,000 de mantenerse fiel a Dios y no participar de las doctrinas, de ninguna doctrina de Babilonia, no es responsabilidad de ellos solamente. Tú y yo estamos llamados a esforzarnos a pertenecer a ese grupo, porque Cristo o Dios ha provisto de su poder para que podamos tener esa experiencia. Te comparto contigo lo que dice Ellen White acerca de esto.
Mira lo que dice. En el devocional Dios nos cuida en la página 362. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Dios nos cuida en la página 362. Mira lo que dice ella, porque es un principio bíblico. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para que podamos ser parte de ese grupo. Por lo tanto, no es algo imposible, es posible con el poder de Dios. Así que tú y yo estamos llamados a pertenecer a ese remanente final para vindicar el nombre y el honor de Dios. Vamos con la siguiente parte, que es una pregunta, la cual dice, bueno, ¿qué es el sello de Dios? Porque de este grupo se dice que están sellados, se han sellado, ¿no? De cada tribu que hemos visto que representa al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Esto es muy importante. ¿Sabes tú que Dios sellará a sus elegidos para preservarlos de la destrucción final de este mundo? ¿Te recuerdas que dice que hay 4 ángeles deteniendo los vientos y esos vientos representan ¿qué? La destrucción, conflictos, persecución que habrá en el tiempo final, en el tiempo del fin, en el periodo más oscuro de la tierra. ¿Te recuerdas? De la historia humana. Entonces, debido a eso, Dios tiene que sellar a los suyos para preservarlos de la destrucción. ¿Ves? Ahora, se dice allí, en Apocalipsis, que sella en la frente. El ángel sella en la frente. Ahora, también Apocalipsis te dice que involucra, que tiene ese sello. Vamos a leerlo. Dice, Apocalipsis 7, los versículos 2 y 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Tenía el sello del Dios vivo en su mano, ¿sí? Y clamó a gran voz a los 4 ángeles diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En su frente. Los ángeles entonces sellan en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué involucra el sello? ¿Qué tiene ese sello? Apocalipsis entonces 14, versículo 1 dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En Apocalipsis 7 te dice que el ángel sella en la frente. Y en Apocalipsis 14 te dice que estas personas que están selladas, que son los 144,000, tienen el nombre del Padre y del Cordero que es Cristo Jesús en la frente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener el sello que involucra el nombre de Dios, del Padre, que dice allí, y el nombre del Cordero que es Cristo Jesús? Bueno, primero, pertenencia a Dios. Identificación con Dios. Y es el Dios verdadero. Porque ante un mundo de dioses falsos que presenta Babilonia, estas personas tienen al Dios verdadero. Son fieles, como una virgen. ¿Te recuerdas? Pertenencia, identidad y también fidelidad, como vimos, como una virgen. Ahora, el nombre en la Biblia, además de autoridad, significa también carácter. Por lo tanto, cuando se tiene el nombre del Padre, dice allí el del Cordero, es que ellos están practicando, ellos están viviendo el carácter de Dios en su vida. Y el carácter de Dios es ¿qué? Es amor. Y la Biblia en Romanos dice que el cumplimiento de la ley es amor. Por lo tanto, tiene una relación muy importante con la ley de Dios. Por lo tanto, estas personas están guardando la ley, están practicando justicia, están viviendo en santidad, que no es otra cosa que obediencia a los mandamientos de Dios, el cual involucra el 4º mandamiento, que es el mandamiento que tiene que ver con guardar el día verdadero de reposo. ¿Por qué? Porque ese día tiene relación con el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Así que estas personas, entonces, cuando dice que tienen el sello, están formando parte de la propiedad de Dios. Ellos son preservados de la destrucción, se identifican con Dios y son fieles a Dios. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros,
que nos transforman a imagen de ¿qué? A imagen de Cristo. Así como la Virgen María dice que vino el Espíritu Santo sobre ella y que concibió al Hijo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ¿qué pasa en nosotros? Somos transformados a imagen de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No te gustaría ser parte de ese grupo? Hermano, ese grupo tiene victoria sobre el pecado. Sin al Cordero por donde quiera que va, que es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos son la muestra viviente y visible del cumplimiento de las promesas de Dios en este conflicto entre el bien y el mal, que tiene que ver con salvación, con transformación, para su honra y para su gloria. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú sabes que muchas cosas de Apocalipsis tienen relación con el Antiguo. Donde en el Antiguo Testamento se menciona también, hay una señal, abominaciones, sello en la frente. ¿Dónde se menciona eso? Exacto, en Ezequiel. Vamos a Ezequiel para que veamos más detalles acerca de este grupo de los 144,000. Y en él también se habla de destrucción. Entonces tú vas a ver allí en Ezequiel 8, por ejemplo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tú vas a leer allí en Ezequiel 8 que se mencionan las abominaciones que los gobernantes de Israel practicaban. Por ejemplo, estaban adorando a imágenes de reptiles y de toda bestia abominable y de todos ídolos. Tú lo vas a leer allí. Y se dice que en la puerta del norte, la puerta que daba al norte, en el santuario, habían personas que estaban endechando a Tamuz. ¿Y sabes tú quién es Tamuz? Tamuz es un dios de Babilonia. Es un grupo de Babilonia en el cual estaba también Baal. ¿Te recuerdas Baal? Y Baal viene ¿de quién? De Bel. ¿Y Bel quién es? Marduk, que es el patrono de Babilonia. Entonces allí el pueblo de Israel estaba adorando ese grupo de dioses que vienen netamente de Babilonia. Estaban participando de esos dioses. Baal, también se adoraba a Tamuz. Y muchos del pueblo de Israel también adoraban a la que se le llama la diosa del cielo o la reina. ¿Me explico? Que es Astarte, que no es otra que Semiramis, que era la esposa de Ninro, que era padre de Tamuz. ¿Ves? Puros dioses babilonios. En esas prácticas estaban el pueblo de Israel. Pero además, dice que en el atrio había unos varones que estaban dándole la espalda al santuario y con sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el sol, adorando al sol. Y el sol está haciendo referencia ¿a qué? Al día falso de reposo. ¿Estás dando cuenta? ¿Cómo se relaciona una cosa con otra? ¿Cómo se dice? Domingo, por ejemplo, en inglés, Sunday, día del sol. Y le estaban dando la espalda al santuario. ¿Y que había en el santuario? La presencia de Dios, del Dios de Israel. Pero también estaba su ley. Y esa ley tenía ¿cuál? El cuarto mandamiento, que era la obediencia a guardar el verdadero día de reposo. Por lo tanto, ellos estaban guardando un día falso, el día falso de Babilonia, dioses de Babilonia e ídolos de todas bestias y reptiles. Imagínate tú, el pueblo de Dios, y en sus cámaras, dice ahí, cámaras del santuario escondidas. Pero cuando leemos el capítulo 9, en el capítulo 9 se menciona que Dios le dice a los ángeles que vayan y sellen en la frente, le pongan una señal en la frente a los que claman y gimen por las abominaciones que estas personas, pueblo de Israel, estaban haciendo. Ellos no participaban en nada, ellos clamaban, ellos gemían. ¿Estás viendo cómo los 144,000 no participan de las abominaciones de Babilonia? ¿Sí? ¿Y qué sucede con estas personas que claman y gimen por las abominaciones de Babilonia practicadas en el pueblo de Dios? Se le coloca un sello o una señal en la frente, como dice Apocalipsis. Miren lo que dice, vamos a leer el versículo allí, Ezequiel 9, versículo 4, dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ves? Entonces dice allí, ¿por qué le iba a colocar una señal? Tú puedes leer, era porque venía una destrucción. Ellos fueron preservados de esa destrucción. Se iba a destruir la ciudad.
y a todas esas personas que estaban practicando esas abominaciones. ¿Me explico? Por lo tanto, los 144,000 no participan de las abominaciones de la ramera, de las hijas de la ramera, de la bestia y de Babilonia. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, que ellos muestran de que sí hay oportunidad, de que sí hay forma, de que nosotros no podamos participar de estas cosas y vivir fieles a Dios. Vamos con la siguiente parte, con la última pregunta, que dice: ¿por qué están en el monte de Sión? Dice Apocalipsis 14, que el Cordero está con los 144,000 en el monte de Sión. Bueno, el monte de Sión es la congregación de los justos hechos perfectos, como dice Hebreos. ¿Ves? El monte de Sión allí, y el monte de Sión, además de ser la congregación de los justos, porque está hablando de forma simbólica, te recuerda, no es un cordero literal, es un cordero simbólico que es Cristo Jesús. Entonces está en la congregación de los santos como hechos perfectos, o de la congregación de los justos, como dice Hebreo, hechos perfectos. Pero también el monte de Sión tiene relación con la presencia del santuario y del palacio del rey. Entonces, los 144,000, estando en el monte de Sión, con el Cordero, ellos están mostrando la fidelidad de Dios en el pacto hecho con su Hijo. ¿Ves? Y que ese pacto se le llama, la Biblia lo llama, el pacto o el consejo eterno de paz. ¿Sabes tú lo que es el consejo eterno de paz? Bueno, el consejo eterno de paz es ese pacto que hizo el Padre con Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se levantara el pecado. El pacto que hizo el Padre con su Hijo, ¿de qué? De darse como sacrificio expiatorio, aunque fuera una locura para los seres celestiales, para los ángeles, Él se daría como sacrificio cuando el pecado, o si el pecado llegara a levantarse. Y de esta forma entonces vindicaría el nombre y el honor de Dios, de Padre, salvaría a los seres humanos y traería la paz eterna nuevamente. Ese es el consejo eterno de paz. Y qué interesante que ese consejo es entre los dos, como dice la Biblia. Vamos a leerlo. Mira, ¿desde dónde está el consejo eterno? Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Destinado como un cordero para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ajá. Entonces, ese pacto entre ellos también involucra de que Cristo le haría un templo a su Padre, un templo viviente eterno, como muestra de la victoria sobre el poder del mal. Y tú dices, bueno, ¿y eso será así? Eso lo dice la Biblia. Claro. El consejo eterno de paz entre ambos involucra que también Cristo le haría ese templo viviente. Por lo tanto, los 144,000 en el monte de Sión también representa ese templo viviente que Cristo le entrega a su Padre como victoria sobre el poder del mal. Vamos a leerlo en Zacarías. Alabado sea el nombre de Dios. Zacarías 6, los versículos 2 y 13 dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, haciendo referencia, representando a Cristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo a Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Qué maravilloso. Dios planificó todo esto desde antes que se levantara el pecado para salvarte a ti y a mí. Entonces Cristo, que es el Cordero, está con los 144,000 porque ese es el templo viviente que Él le regala a su Padre. Qué interesante. Entonces vamos a leer lo que dice Apocalipsis para que veas esto. Se recuerda, Él le hará un templo y dice que habrá consejo de paz entre ambos.
Vamos a leer lo que dice Apocalipsis en la iglesia de Filadelfia. Y sabes tú que la iglesia de Filadelfia representa la experiencia de los 144,000. Y dice, Apocalipsis 3, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No dice, le haré una columna, dice, yo lo haré columna. Esa persona será una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa persona, vamos a decirlo de otra forma, tú puedes llegar a ser parte o a ser una columna de ese templo. Recuerda, no está hablando de forma literal, está hablando de forma simbólica. Estas personas representan ese templo que Cristo le hará a su Padre. Y tú puedes llegar a ser parte de ese templo, ser una columna. Y dice, y nunca más saldrá de allí, así como lo hizo Satanás o Lucifer. Salió, se hizo enemigo, se convirtió en Satanás y salió. Pero tú puedes ser parte de ese templo para honra y gloria de Dios por la eternidad. Hablando de ese consejo eterno de paz entre ambos, entre el Padre y el Hijo, mira lo que dice el lenguaje acerca de eso. En el conflicto de los siglos, en la página 412, leemos, y el consejo de la paz estará entre los dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza caída. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de la paz estará entre los dos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la fidelidad del Padre. ¿Ve? El pacto eterno, el consejo de paz. Traería la paz eterna nuevamente. Y Cristo, el Cordero de Dios, cumplió la misión. Y te voy a decir algo. Aunque tú veas este mundo imperfecto y con desastre y con experiencias negativas y tristes, este grupo existirá porque la palabra de Dios se cumple. La pregunta es, ¿tú formarás parte de ese grupo? ¿Tú llegarás a ser parte de esos fieles? Bueno, espero en Dios que así sea. Pero sí, porque esto es voluntad de Dios. Si yo no llego a ser parte de ese grupo, porque tal vez muero antes de ese tiempo, bueno, que nuestra intención haya sido cada día vivir como los 144,000. Recuerda esto, ese estándar no es responsabilidad solamente de ellos, es de todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos que procurar ser revestidos de la justicia de Cristo. Y como dice el lenguaje, esforcémonos con el poder que Dios nos ha dado para que podamos ser parte de ese grupo. Ahora, si yo no llego a ser parte de ese grupo, entonces que hayamos vivido en nuestra, valga la redundancia, en nuestro tiempo, en nuestra vida, de una forma que vindiquemos el nombre y el honor de Dios como los 144,000. Porque tú y yo tenemos oportunidad. Dios ha dado la promesa y Dios ha provisto de su espíritu y de su poder para hacerlo. Y que nos veamos siendo parte, con el poder de Dios, ser parte de esos fieles. Que dejemos sin argumento a Satanás y que mostremos de esta forma que Dios tiene razón. Si tú y yo, siendo seres imperfectos, caídos, débiles, inferiores a los ángeles, guardamos la ley de Dios, vindicando el nombre de Dios, entonces esto muestra que Satanás y los demonios no tienen razón. Por lo tanto, si estos seres humanos caídos e imperfectos pueden guardar la ley con el poder de Dios, entonces ellos, siendo superiores, también podían. Dios te bendiga y te guarde, y que por la gracia de Dios lleguemos a ser parte de ese grupo, de los 144,000. Y que nuestra intención cada día sea vivir
con la actitud de ellos para vindicar el nombre de Dios en nuestro tiempo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un siguiente estudio.